Dice, Dios es fuego consumidor y celoso. Pero hoy vamos a hablar del celo por la verdad que debe haber en nosotros los hijos de Dios. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de nosotros, de los hijos de Dios. Cómo hay que manifestar el celo de Dios por la palabra de Dios. Cuando usted cree algo de la palabra, usted tiene que ser celoso por eso. Usted no puede vender su primogenitura por un plato de lentejas. Usted no puede vender lo que usted ya cree como convicción en su corazón y venderlo simplemente para agradar al hombre. No puede. Una cosa es amar a tu hermano. Yo puedo amar, yo tengo amigos, yo tengo compañeros de trabajo, yo tengo vecinos que no comparten la misma doctrina que yo comparto, pero yo los amo. Pero el hecho de que yo los amo y los salude y pueda hasta comer con ellos no significa que yo voy a dejarme contaminar por lo que yo creo. Y yo creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo donde hay mucha contaminación, hay muchas creencias, muchas formas de pensamiento. Y la iglesia de Jesucristo tiene que levantarse firme como columna y baluarte de la verdad que somos. Usted y yo tenemos que levantarnos y pararnos firmes en lo que creemos que es la palabra de Dios. No podemos vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. No podemos cambiar nuestra forma de pensar. La palabra dice, no seamos movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. Hay personas que creen algo y después cuando alguien en la esquina va, dice otra cosa, dice, pues dejé de creer eso, ahora creo como este. Y entonces la semana que viene vino, ahora creo así. Y se van brincando, van cambiando de formas de creencia. Entonces no tienen celo. Vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a eso. Pero yo quiero comenzar con 3 ejemplos en el Antiguo Testamento de celo. Y recuerden que yo les vengo diciendo por años, el Antiguo Testamento, aunque ya no estamos en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto, usted no va a arrancar esas páginas del Antiguo Pacto ahí. Usted no las va a arrancar. Usted va a usar esas cosas como ejemplo. Pablo dijo, estas cosas se acontecieron para ejemplo de nosotros. Vamos a aprender de ellos. Vamos a aprender de estas experiencias buenas o malas. Mira lo que sucedió, hablando de celo, en Números 25. Números 25. Y vamos a comenzar desde el verso 1. Yo se lo voy a leer rapidito. Dice, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Recuerden que Dios le había dado un mandamiento al pueblo, a los israelitas, que no podían mezclarse con otras mujeres. Eso era parte de las leyes del pueblo de Israel. Pero en Sitim comenzaron a fornicar los hijos de Dios con las hijas de Moab, las cuales, verso 2, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fíjate lo importante que es una relación de amor. Estas personas, estos hombres del pueblo de Israel, comenzaron a mezclarse con estas mujeres de Moab y comenzaron a tener relaciones sexuales. Y entonces se comenzaron a enamorar de ellas y ellas, naturalmente, como no eran creyentes, ellas eran idólatras, comenzaron a arrastrar a esos israelitas a que sacrificaran a sus dioses. Y ellos, por amor a la mujer, por amor para tener una relación sexual con ella y aprovecharse, ¿verdad? Como no tenían el celo de Dios, no estaban firmes en Dios, se dejaron arrastrar y comenzaron a comer y a inclinarse a los dioses. Así acudió, verso 3, el pueblo a Baal Peor, que era uno de los dioses, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Por eso que a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios manifestó tanta ira en el antiguo pacto? Por la desobediencia. Porque se inclinaban a otros dioses. Dios no acepta cuando tú pones algo en lugar de Dios, Dios no puede aceptar eso. Usted dirá, pastor, pero es que yo no me inclino en nadie. No es que te inclines sobre un ídolo, pero a lo mejor tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu trabajo, tus nietos pueden ser un ídolo para ti, porque toman el lugar de Dios. Dice, se encendió la ira de Dios y el Señor dijo a Moisés, verso 4, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor, delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. En otras palabras, cuélgalos y la ira de Dios se va a apartar.
Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Aquí no había misericordia en esto. He aquí un varón de los hijos de Israel. Aquí viene lo que quiero mostrarte. Un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Esta era una mujer extranjera. Una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés. Delante de Moisés la trajo y la metió al campamento. Y delante de los ojos de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Algunos estaban llorando, otros seguían haciendo esa fornicación y a ojos de Moisés un muchacho le trajo una mujer frente a toda la congregación. Una mujer extranjera, idólatra. Y lo vio Finés. Aquí viene un hombre con celo. Lo vio Finés, hijo de Eleazar, y Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó Finés en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, les atravesó la lanza a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Este hermano Finés era un sacerdote. No todo sacerdote, no todo ministro tiene celo de Dios. Hay algunos que son asalariados. Eso es otro tema. Si usted lo busca ya en Juan 10, dice Jesús que el asalariado, cuando viene el lobo, ve venir al lobo y huye y deja las ovejas sueltas. Pero el que es pastor de verdad, como es Cristo, por eso es que nosotros como pastores tenemos que imitar a Cristo. Él está pendiente a las ovejas y le interesa lo que le pasa a las ovejas. Pero hay gente que lo que le interesa es el salario, le interesa el sueldo, el retiro, le interesa agradar a aquel que siembra más para que no se vaya y siga sembrando. Pero hay sacerdotes fieles con celo de Dios. Dice, y murieron en aquella mortandad 24,000 murieron. Entonces el Señor llamó a Moisés diciendo: Finés, que fue el que se levantó con celo con la lanza, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Fíjate, está diciendo el Señor a Moisés: este muchacho Finés apartó mi ira del pueblo por el celo entre ellos, y por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. En otras palabras, el celo de Dios se convirtió en ira, pero como había un sacerdote con celo por Dios, mató al hombre y a la madianita que se habían mezclado, porque Dios había dicho que no se mezclaran. Y cuando por celo de Dios lo hizo, por celo por la verdad, Finés los asesinó, los mató. Dios dijo: el celo de Finés aplacó mi celo. Por tanto, verso 12, he aquí yo establezco mi paz con él. Fíjate lo que Dios dijo con este muchacho, con Finés. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. En otras palabras, le dio un trabajo permanente, vitalicio, le dio un puesto vitalicio a él y a su descendencia. En otras palabras, Dios quería sacerdotes así con celo. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Este hombre tuvo celo y capturó la atención de Dios. Detuvo la mortandad, detuvo la ira de Dios por el celo a Dios que tuvo Finés. Otro ejemplo lo vemos en Nehemías. Nehemías, allá capítulo 13. Vamos a ver, Nehemías. Siempre se me pierde Nehemías por aquí. Nehemías capítulo 13, aquí está. Y desde el verso 1, hay mucha información, pero usted puede leer con calma. Nehemías fue uno de los líderes, ¿verdad? En el reinado de Susa. Y entonces él tuvo ese deseo de restaurar los muros de Jerusalén. Él sufrió ese cautiverio y Dios puso en su corazón, y cuando
los hijos, sus hermanos regresaron de Jerusalén, que él les preguntó, ¿cómo están mis hermanos en Jerusalén? Y él dijo, mira, la ciudad está devastada, el templo está devastado. Él tuvo ese dolor y comenzó a reformar. Y él con Esdras, tome tiempo para leer sobre esta historia, que es verídica y es poderosa. Nehemías y Esdras estaban reconstruyendo el templo y el muro. Pero en una de esas reformas, mira cómo dice el verso 1. Quiero leerte un poco de la historia. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Había un punto, un inciso en el testamento, ¿verdad? En el contrato que había que es el Antiguo Testamento de Dios con Israel, que no se permitía a los amonitas ni a los moabitas entrar. ¿Y por qué? Entrar a la congregación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Verso 2 lo dice. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Recuerdan que hubo un profeta, un rey que trató de comprar al profeta? Y el profeta, cuando el rey quería que el profeta maldijera al pueblo de Israel, y cada vez que el profeta abría su boca, lo que hacía era bendecir al pueblo. Ahí fue que el asno habló, el burro habló, Dios habló porque el profeta le dio, y el burro le dijo, ¿por qué me das? Y era el ángel hablando a través del burro. Bueno, ese era el pueblo moabita y los amonitas. Por eso es que Dios dijo, no van a entrar, porque ellos querían maldecir al pueblo. No van a entrar a la congregación de los israelitas. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron, pusieron aparte todos los mezclados con extranjeros. Fíjate, cuando hay una reforma, cuando hay un avivamiento, un despertar de Dios, siempre viene un mover de santidad. Y yo quiero que los hermanos del ministerio Te Exaltamos Dios en Miami, y todos los que se identifican con el ministerio Te Exaltamos Dios internacionalmente. Me refiero a Argentina, Costa Rica, Colombia, España, Nicaragua, donde usted se encuentre, Puerto Rico, pero que usted se sienta identificado con este ministerio. Mire, siempre que hay un mover de Dios en un ministerio, en un lugar, viene con un mover de santidad. Dios no se puede mover donde hay carnalidades y donde no hay un celo por la verdad. Tiene que haber santidad, tiene que haber un apartamiento de la carne, un apartarse de la iniquidad. No podemos adorar a Dios, servir a Dios y servir al mundo también al mismo tiempo. Lo dijimos la semana pasada, el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O usted es amigo de Dios o usted es amigo del mundo. No puede ser las dos cosas. No estoy diciendo que no ame. Y no estoy diciendo que no tiene lugar para entretenerse, disfrutar y viajar y todo. Claro que sí. Pero no puede hacerse amigo del mundo. Amigo a las cosas del mundo. Amigo al sistema de este siglo que va en contra del sistema de Dios. A la idolatría, a la avaricia, como el mundo se mueve. No puede. Entonces cuando Dios levantó a Nehemías, hubo un despertar. Y comenzaron, después que leyeron la palabra, comenzaron a separarse. Inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a traer convicción en el corazón de ellos para que se apartaran de los idólatras. Y antes de esto, el sacerdote Eliasab, este era un sacerdote corrupto. Mira lo que pasaba. Siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Yo no sé si tú recuerdas a Tobías y Sanbalat. Allá esta gente eran enemigos del pueblo de Dios. Cada vez que se levantaban para reconstruir el templo y los muros, venía Tobías y Sanbalat, y venían Gerson era otro también, que venían a desanimar al pueblo, a criticarlos, a perseguirlos para que no reconstruyeran el templo y el muro, porque ellos sabían que si Israel volvía a ponerse en pie y volvían a adorar a Dios, iban a gobernar esa región. Dios lo respaldaba con autoridad, con poder, con prosperidad. Pero este hombre Tobías, se emparentó. ¿Qué significa se emparentó? Uno de la familia de él, o su hijo o su hija, se casó con un hijo o con una hija de Eliasib, que era el sacerdote de ese tiempo. Y mira lo que pasó cuando se emparentaron. Por eso Dios le decía, no se mezclen. Bueno,
todavía es hoy que estamos en un nuevo pacto y usted tiene que tener cuidado con quién se mezcla, a hacer negocio o a casarse. Tiene que tener cuidado con quién su hijo se va a casar. Porque a veces la persona, no todo el mundo tiene un corazón lindo. A veces hoy en día los hombres miran solamente la apariencia. ¿Cómo tiene el cuerpo? Está bien el cuerpo, dámela que yo me caso con ella. Pero el cuerpo se ve bonito, pero acá arriba lo que tiene es porquería. Lo que tiene es basura. Entonces usted tiene que saber con quién usted va a juntarse. Con quién usted se va a casar. Con quién usted va a tener negocios en la vida. Entonces, mira lo que esta unión causó. Y le había hecho, verso 5, el sacerdote le hizo una gran cámara, un gran cuarto en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, del vino, del aceite, que estaban mandados desde los levitas a los cantores, a los porteros y a los sacerdotes. En otras palabras, Eliasib, que era el que guardaba en la cámara, en el templo, le puso un cuarto especial a este hombre Tobías, porque como era, no sé, consuegro, estaba emparentado. Y entonces sacó lo que estaba destinado para cosas sagradas del templo. Lo sacó y puso los muebles de este hombre. Puso un negocio de este hombre, un kiosco, no sé qué fue lo que pasó. Y los sacerdotes, dice el verso 6, mas a todo esto, dice Nehemías, el que escribe, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. En otras palabras, Nehemías estaba en Jerusalén, pero tuvo que regresar a Jerusalén, allá a Babilonia. Y cuando Nehemías regresó a Babilonia, que se quedó el pueblo solo, entre comillas, ahí fue que Eliasib hizo esa corrupción, ese empadronamiento, esa mezcla. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. A lo mejor Tobías le dijo, yo te voy a pagar una mensualidad, dame la esquina esa del templo. Mire, hermano, por eso es que los ministerios no se pueden contaminar. Usted tiene que, esto es serio. Yo estoy tratando, no sé hasta dónde va a llegar este tema, pero no quiero empujar esto ni avanzar mucho. Yo quiero ir al ritmo de Dios. Los ministerios tienen que mantenerse puros para Dios. Y van a venir ofertas, van a venir tentaciones de todo tipo a los pastores. Y comienza por el dinero. Pero no podemos perder la visión, la santa visión de Dios por el dinero o por una reputación. Y este hombre, este sacerdote, no sé qué oferta le dio Tobías, pero alguna oferta tenía, que quitó los muebles del templo y le dio lugar a este hombre. Y dice el verso 7, para volver a Jerusalén. Y entonces supe, hablando de Nehemías, cuando él fue allá a Babilonia, supo del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Oh, yo me imagino. Se me parece a Jesús con ese látigo que se metió en el templo y empezó a volcar mesas. Mi casa será llamada casa de oración. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Yo me imagino a Nehemías diciéndole a Eliasib, sácame este hombre de aquí. No, y votó todo, lo votó. Todo ¿qué celo? Fíjate el celo por la verdad de Dios. Y el verso 9, y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hermano, mire, yo no estoy hablando de un celo donde usted va a coger literalmente una correa y va a botar la silla y botar a la gente. No es eso. Es un celo por lo sagrado, por lo santo. Es un celo por Dios, por el que te llamó a este ministerio, por el que te llamó a esta casa, el que te llamó a ese matrimonio. Tú eres fiel a tu esposa o a tu esposo, no porque te están mirando, sino porque Dios te está mirando. Dios te puso allí. Tú tienes que tener celo por lo tuyo.
Celo por la integridad en tu negocio, por hacer las cosas sin corrupción, sin engaño, sin robo. Te dirá, pastor, pero es que nadie me está mirando. Dios te está mirando, el que te prospera te está mirando. Entonces, en este caso, Nehemías representa los empresarios, los líderes, los pastores. Esos hombres y esas mujeres de fe que le han creído a Dios y que están dispuestos a perder la reputación con tal de agradar a Dios. Esto es un tema que te va a poner a ti, te va a confrontar. Toda palabra de Dios viene con confrontación, pero no es para mal, es para que te examines si estás en la fe. Y dice, verso 10, y encontró asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dada, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. En otras palabras, había tanta deficiencia en ese ministerio, que el dinero que había que ser usado para el servicio, para los cantores, para los levitas, para que siguiera ese ministerio adelante, lo estaban usando para otra cosa, lo estaban usando para dárselo a Tobías, para comérselos ellos. Había corrupción. Entonces cada uno tuvo que irse a su heredad a trabajar. Entonces respondí a los oficiales y dije, ¿por qué esta casa de Dios está abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo diezmos del grano, del vino, del aceite de los almacenes, y puso por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. En otras palabras, Nehemías limpió la casa. Dijo, no, aquí vamos a poner gente fiel, que sepan hacer esto. Si usted lee después con calma todo, estaban hasta entrando a la ciudad en el día de reposo, sábado. Usted sabe que en ese tiempo no se podía violar. Y entonces ellos comenzaban, dejaban las puertas abiertas, que entraran los comerciantes el día sábado y vendían sus telas y vendían todo. Y entonces Nehemías dijo, no, me cierran las puertas, desde el viernes a la puesta del sol, me lo cierran hasta el sábado a la puesta del sol. Y arregló, enderezó la cosa. Y otra cosa que hizo fue, dice, y vi, mira el verso 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua Asdod, porque no sabían hablar judío o judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Se volvieron a mezclar los hijos de Dios con las hijas de Moab. Un mandamiento que Dios había dicho que no se mezclaran, comenzaron a mezclarse. Y entonces, al punto de que se les estaba olvidando el idioma judaico. Fíjate el problema de tú mezclarte con alguien que no piensa como tú. No estoy diciendo que no lo ames, hay que amarlo. Y si tienes que hacerle un bien, hazle un bien. Pero mezclarse significa comenzar a darle tu oído a una persona que no pienses como tú, que no está en línea con la palabra, que no está acorde con el corazón de Dios. Y se va a afectar en tu palabra, se va a notar por lo que tú hablas, porque de la abundancia del corazón, mira, lo que entra por aquí va al corazón. No es este corazón. No es este corazón. Es este corazón. Lo que entra aquí, va aquí. Y lo que está en el corazón, baja a tu boca. Y cuando tú lo hablas, ya delata lo que está en tu corazón. Entonces, estos hombres se les comenzó a olvidar el idioma judaico y empezaban a hablar el idioma de Asdod. Y se dio una molestada a Nehemías. Y si usted le puede, mira cómo dice, y reñí con ellos y los maldije y herí. Oye, los herí a cada uno de ellos. Les arranqué los cabellos. Mira el celo que tenía este hombre. Les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Oye, y ahí Nehemías usa un evento histórico que había sucedido cientos de años atrás,
en el pueblo con ellos mismos, en la historia de ellos que ellos conocían, van a hacer lo mismo que le estaba diciendo él. Van a hacer lo mismo que les pasó a nuestro rey Salomón. Y mira cómo él dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él, oye, aún a él, a Salomón, le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros. ¿Cómo cometer todo este mal tan grande en prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Hermano, esto es serio. Aquí tenemos otro caso de un hombre que se levantó con celo. El primero fue Finés y el segundo fue Nehemías. Y Nehemías hizo mención de Sansón, de Salomón. Y le dijo, a un Salomón, que era el rey amado, el rey más rico de sobre la tierra y más sabio, aún a él las mujeres lo sedujeron. Y mira cómo dice aquí, para prueba de esto. Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Oye, lo que Dios le había dicho que no hiciera, lo comenzó a hacer Salomón. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a ti, porque ciertamente te harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres, mira cómo dice la Biblia, sus mujeres desviaron su corazón. Y aquí tenemos, no quiero entrar mucho en esto, pero mira lo importante, la influencia que tiene una mujer sobre el corazón de un hombre. Cuando el hombre ama a una mujer, se va a entregar. Y cuando una mujer ama a un hombre, se va a entregar. Somos responsables nosotros de guardar la integridad ante nuestra familia. Y si usted está buscando una nueva relación, cuídese que esa relación, examínela. ¿Me está desviando del Señor? ¿Me está desviando de mi llamado a Dios? ¿Me está enfriando esta relación? ¿Me está comprometiendo con la verdad que yo tengo en mi corazón? Tenemos que pensar todo eso. Dice el verso 4, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Este ejemplo, los otros dos eran celosos, pero este fue influenciado por las mujeres que tuvo, extranjeras, por no tener celo de Dios. Hermano, ¿tienes tu celo por la verdad? ¿Tienes tu celo por lo que tú crees? Mira cómo dice, vamos a ver el celo en el Nuevo Testamento. Tito, capítulo 2, verso 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Eres tú parte de ese pueblo celoso de buenas obras? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Hablando de la siembra, la ayuda que se le daba a los pobres en Jerusalén. Dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escribo. En otras palabras, ustedes ya saben esto. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Fíjate, aquí es el caso de una iglesia que tenía celo por sembrar. Yo he visto hermanos con un celo. Yo he visto hermanos que toman la semilla y la guardan y no la comprometen, porque esa semilla es del Señor. Y ese mismo celo que tú pones es el mismo cuidado y celo que Dios tendrá con lo tuyo. Así es que trabaja esto. Y
Y la Biblia dice que el celo de este pueblo estimulaba a la mayoría de los otros. Tu celo, tu ejemplo, tu proceder en tu casa va a estimular a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos a hacer lo mismo, a tus nietos a hacer lo mismo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Mira cómo dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolerarme, dijo Pablo a los Corintios, porque os celo con celo de Dios. Pablo los celaba con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Habían un montón de judaizantes detrás de esos nuevos creyentes gentiles, y los estaban sometiendo a esclavitud. Entonces Pablo dice: yo tengo celo de Dios por ustedes, y yo tengo un celo, o celo con celo de Dios, como un esposo que cela a su mujer. Y necesitamos esa firmeza en la palabra. No estoy hablando de contender, porque la Biblia también dice que no contengáis con el débil en la fe. Mire, a veces usted se encuentra con alguien que no conoce la palabra, pero esa persona no está contendiendo contigo. Esa persona te está escuchando. No piensa como tú, no entiende el pacto o la revelación como tú, pero no te está reduciendo a esclavitud. Tú estás compartiendo, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, un vecino. Pues tú puedes compartir con esa persona, porque esa persona no te está arrastrando, más bien te está escuchando a ti. Pero cuando alguien quiere obligarte a ti a judaizar, como hizo Pedro, el apóstol Pedro, sí, el apóstol Pedro trató de judaizar. Y más adelante, no sé si tengo tiempo, pienso que no. Pienso que esto tiene una segunda parte para hablar sobre esto, porque no quiero hacerlo a la ligera. Pero Pablo tenía un celo por los hermanos, por la iglesia, para que no se dejaran contaminar. A veces usted tiene, no sé, en la semana está escuchando un predicador, y penosamente hay predicadores por ahí que no saben ni lo que dicen. No saben ni lo que dicen, ni lo que entienden, ni lo que afirman. Y entonces usted le da el oído y el domingo dice: pastor, mire, fulano dijo esto. ¿Cómo? Eso no está en la palabra. Entonces usted tiene que saber a quién usted le preste el oído en la semana. Si usted conoce la verdad, cualquiera le puede hablar y usted no se deja engañar. Pero cuando alguien quiere tratar de someterlo a usted a esclavitud, ahí es donde usted tiene que pararse firme. Si no me voy a dejar contaminar, ni a dejar someter a esclavitud, ni por un momento. Como dijo Pablo allá a los Gálatas, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Tenemos que tener celo por la verdad. ¿Dónde está tu celo? ¿Está comprometido con el hombre? ¿Está comprometido con Dios? ¿Dónde está tu celo por la verdad? Dios te va a pedir cuentas. ¿Dónde está lo que tú sabes en tu corazón que es la verdad? ¿Lo tienes comprometido con tal de alcanzar otros intereses personales? Todo eso tienes que pensarlo. Ahora, hay un celo que no es correcto, como allá en Romanos capítulo 10, verso 1. Mira cómo dice. Pablo hablando de los judíos, porque los judíos son celosos. Dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Israel tiene celo, los judíos tienen celo. ¿Quién les hace a esos judíos dejar de practicar sus tradiciones? Nadie. Ellos los practican donde están, en Italia, en España. Los judíos están regados por todas partes y ellos practican sus fiestas donde están. Tienen celo por las tradiciones, pero no es conforme a ciencia. No es ese tipo de celo que estoy hablando. Estoy hablando del celo por la verdad, por lo que es de Dios, por lo que te ha hecho libre. Necesitamos hombres y mujeres fieles, líderes fieles, celosos por la verdad, que amen la palabra de Dios más que sus propias vidas, que no vendan su primogenitura, que no se vendan por su vientre, que no busquen lo suyo, sino que busquen lo que es de Dios.
Y yo insto, exhorto a la iglesia de Jesucristo, a los pastores, a los líderes, a que seamos honestos primeramente delante de Dios y seamos celosos por la verdad de Cristo. Dios es un Dios santo. Dios sigue siendo santo. Aún en el nuevo pacto, Dios no ha cambiado. Su carácter no ha cambiado. Sigue siendo celoso. Sigue siendo santo. Y Él quiere santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Pastor, es que si hablo de la santidad se me vacía la iglesia. Pues prefiero que la cierre. Yo prefiero cerrarla con tal de no medrar lo que Dios me ha dicho. Y cuando tú hablas la verdad de Dios, Dios te va a respaldar. Se va a manifestar lo que tú fuiste llamado a hacer. Y con esto termino, hermanos. Examínate. ¿Estás tú comprometiendo la verdad de Dios? ¿Estás vendiendo tu primogenitura por un plato de lentejas? ¿Estás coqueteando con otras creencias, con otras formas de pensamiento? Dios es celoso. Ay, pastor, a mí me gusta también leer la Biblia y que me lean las cartas. Y leer los astros. Cuidado. No mezcle esas dos ciencias. Son ciencias distintas, mi hermano. Dios es celoso. Dios es celoso. Habla lo que Dios te puso a hablar. Levanta tu familia con la verdad de Cristo. Y verás cambios permanentes en tu vida. Saludamos a